te formase en el vientre, te conocí. ¿Dice así su Biblia? Viene la segunda parte y dice: antes que nacieses te santifiqué. Es decir, aquí hay dos procesos de la preeminencia directa de Dios, de la omnisciencia de Dios y de los cuidados que Dios desde siempre ha tenido con nosotros. Mire, antes que usted estuviera en el vientre de mamá, Dios ya lo conocía. Luego ya usted en el vientre de mamá, Dios lo santificó. Antes que usted viera la luz del mundo, Dios ya había hecho dos procesos en su vida sin que usted lo sintiera. Dios ya lo conocía y Dios ya lo había santificado. Dice así su Biblia, porque la mía sí. Luego viene y dice: te di por profeta a las naciones. Ok, entendamos entonces el llamado de Dios. Antes que naciéramos, Él nos conoció. Antes que saliéramos del vientre de nuestra madre, Él nos santificó. Y antes que nosotros empezáramos a tomar decisiones por cuenta propia, Él nos dio por profetas a las naciones. Es decir, nos hizo un llamado, nos dio un propósito, marcó un destino para cada uno de nosotros. Ese es el llamado que Dios nos hizo especialmente a nosotros. El llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros no es un llamado limitado, no es un llamado pequeño, sino que Dios nos dice: te conocí, te santifiqué y ahora te envío. Nosotros, como personas racionales, tomamos la determinación: ¿acudo al llamado o no acudo al llamado? Fíjense que dentro de los que estamos aquí, todos, una vez más, igual que el domingo pasado, todos somos Iglesia del Príncipe de Paz. Y quiero felicitar a Jonathan, porque Jonathan trajo un amigo. ¿Cuánto le dan un aplauso al amigo que está en medio nuestro? Bienvenido a tu casa. Fíjense que Dios a todos los que estamos aquí nos ha dado un talento, y a otros les ha dado 2, a otros 3, a otros 4, a otros 5. Pero todos los que estamos aquí tenemos un talento. Hay muchos de los que hoy están aquí que cantan bien bonito. Hay muchos de los que están aquí que son muy buenos para el servicio a los hermanos. Hay muchos de los que están aquí que son muy buenos para predicar. Hay muchos de los que están aquí que identifican su llamado y viven conforme a su llamado. Y hay otros de los que están aquí que saben cuál es su llamado, pero tienen pena a trabajar en ese talento que Dios les ha dado. Y cuando yo limito el talento que Dios me ha dado a mí, entonces lo que yo estoy haciendo es guardar el talento para el día que el Señor de los talentos venga, yo se lo tenga bien cuidadito y se lo entregue sin ningún rasguño. ¿Qué me va a decir el Señor de los talentos cuando yo le devuelva el talento que Él me dio? Bien cuidadito, porque no lo usé y solo se lo vuelvo a poner en sus manos. ¿Cuántos saben qué es lo que me va a decir el Señor de los talentos? A uno le dio 5, ese trabajó fuerte y ganó otros 5 y le digo: buen siervo y fiel,
en lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. A otro le dio 3, se esforzó, trabajó, ganó otros 3 y escuchó las mismas palabras. Y al último le dio 1, aquel lo guardó y se lo entregó intacto. ¿Qué fue lo que le dijo? No lo dejó entrar, no obtuvo recompensa. El llamado que Dios nos hace a nosotros es un llamado grande. El llamado que Dios nos hace a nosotros es un llamado para la iglesia. Y la iglesia somos nosotros, iglesia de Jesucristo. Es decir, no nos movemos en nuestras propias capacidades, sino que nos movemos en el poder de Dios. Y fíjese qué increíble es cuando el poder de Dios se mueve a través de uno. Fíjense que solo en estos últimos 8 meses en Guatemala esa enfermedad del coronavirus se ha vuelto popular. En Bárcenas y Ramírez hubo un tiempo que estuvieron muriendo hasta 25 personas por día, y cuando uno iba a algún entierro se topaba con que hoy recibimos 20, hoy recibimos 25, cuando uno hablaba con los encargados del cementerio. Pues les digo, en medio de ese problema que vivimos, porque por gracia de Dios ya no está tan duro como estuvo meses atrás, en medio de ese problema yo tuve el privilegio de ir a orar por muchas personas con coronavirus, por muchos. Yo diría que lo menos puse mi mano sobre unos 200 que estaban infectados de coronavirus. Y para la gloria de Dios, muchos se murieron. Oré por muchos y muchos se murieron. ¿Saben por qué? Porque en mí mismo no tengo poder para sanar. En mí mismo no tengo poder para consolar. En mí mismo no tengo poder para hacer nada. Pero cuando hablamos de la iglesia de Cristo, les puedo decir que muchos también recibieron sanidad divina. Y fue porque Dios, dando una oportunidad más a muchos de los que hoy estamos aquí, nos devolvió la salud y nos tiene dándonos una nueva oportunidad para explotar ese llamado que Él hizo a cada uno de nosotros. No estamos aquí porque tengamos las mejores defensas. No estamos aquí porque tengamos la mejor complexión física. No estamos aquí porque seamos diferentes. Si seguimos aquí es porque Dios nos está dando una oportunidad más. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa nueva oportunidad? ¿Qué vamos a hacer cada uno de nosotros ante el llamado que Dios nos dio? Antes que entráramos en el vientre de nuestra madre, nos conoció. Desde el vientre nos santificó. Al nacer nos hizo un llamado y puso un propósito en nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Todos nosotros, para ser iglesia de Cristo, debemos vivir de una manera única. No podemos vivir como el mundo esperando ser iglesia. Si yo camino como el mundo, me muevo como el mundo y hago lo que el mundo hace, yo no soy iglesia de Cristo. Ser iglesia de Cristo se marca en el corazón del ser humano. Y yo no soy iglesia de Cristo simple y sencillamente porque formo parte de una congregación. La iglesia de Cristo es el Espíritu Santo obrando a través de un cuerpo mortal. Eso es la iglesia de Cristo.
La iglesia de Cristo es aquel pecador arrepentido que permite que el Espíritu Santo lo guíe. Eso es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no es un grupo de personas. La iglesia de Cristo es un solo cuerpo. Eso es la iglesia de Cristo. Y todos los que estamos aquí recibimos un llamado. Y todos los que estamos aquí recibimos una oportunidad. Y cuando se nos cierre el ciclo de tiempo que nosotros llamamos vida, entonces veremos el resultado que obtendremos ante la calificación del juez justo. Nosotros decimos: vivimos por un tiempo y luego morimos, como que no hubiera esperanza. Hermano, el día que nosotros cerremos nuestros ojos naturales y nuestro cuerpo se seque y sea destruido hasta convertirse en polvo, el espíritu de vida volverá a Dios y el alma irá al lugar de reposo o al lugar de castigo. Pero la vida no termina en la muerte natural. Simple y sencillamente, en la muerte natural dejan de existir sus preocupaciones, sus deseos, sus instintos y sus metas. Hasta ahí termina la historia del ser humano. Pero la vida apenas inicia cuando nosotros dejamos de existir sobre la faz de la tierra. Y todos tenemos un llamado. Y el llamado que tenemos es un llamado a ser grande. ¿Sabe cómo podemos nosotros acudir a ese llamado que Dios nos ha hecho? De una manera muy básica. Lo único que tenemos que hacer es permitir que la grandeza de Dios obre a través de nuestra vida. Póngale cuidado, por favor, y vaya conmigo a Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Isaías capítulo 55, versos 8 y 9. Doy lectura a la palabra de Dios. Póngale cuidado a lo que nos habla la palabra de Dios en este momento. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Oiga esto, hermano. Cuando escuchamos una porción de la palabra de Dios como esta, siempre nos gusta visionar lo material. Y empezamos a decir: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo pidiendo una moto y Dios me quiere dar un Avalanche. ¿Saben cuáles son los Avalanche? Yo no. Yo pidiendo un par de sandalias y Dios me quiere dar un par de Hush Puppies. Porque mis pensamientos no son los de Dios, ni mis caminos son los de Dios. Yo pidiendo pequeño y Dios me quiere dar grandes cosas. Jesucristo dijo: dejen de amontonar riquezas sobre la faz de la tierra, amontonen riquezas en el reino de los cielos. Jesucristo no dijo: desea una bicicleta y yo te voy a dar un avión. ¿Va que no dijo eso Cristo? Pero desde el año 2005 hasta el día de hoy, el populismo en la iglesia es la doctrina de la prosperidad. Y empezamos a agarrar la palabra de Dios desde un ángulo totalmente diferente a lo que la Biblia dice. Es que mis caminos no son los caminos de Dios. Yo pidiendo en pequeño, si mi Dios es grande. Yo pidiendo un quetzal, si mi papá es el dueño del oro y la plata.
deje de pedir un quetzal y trabaje para ganárselo. Deje de pedir un avión y trabaje y cómpreselo. Trabaje duro y va a obtener muchas cosas. Pero sepa algo: el que no trabaja en el llamado que Dios le hizo, ese no va a heredar el reino de los cielos. Eso téngalo claro. Usted puede alcanzar a tener un avión, puede tener un helicóptero para hacer mandados cortos, un avión para mandados largos y un jet para cuando vaya preciso. Usted lo puede tener, pero eso no le garantiza la salvación. ¿Por qué le digo eso? Porque hemos tergiversado tanto la palabra de Dios que realmente ya no encontramos lo que Dios quiere hablarnos. Lo que Dios nos quiere decir a nosotros es que el servicio que yo le quiero dar, muchas veces yo lo limito. Muchas veces yo en mí mismo, a través de mi inocencia, a través de mi timidez, a través de mi poco compromiso, yo limito lo que Dios quiere hacer a través de mí. Por eso es que lo importante para acudir al llamado de Dios es que yo aprenda a permitirle a la grandeza de Dios obrar a través de mi vida. ¿Y sabe cuándo Dios se agrada mucho de nosotros y empieza a ocuparnos para las grandezas que Él tiene para nosotros? Cuando nosotros empezamos a dejar de lado las excusas y comenzamos a trabajar para formar en nosotros la vida de Cristo. Entonces es cuando Dios se mueve a través de nosotros. Fíjense que Jesucristo, en una oportunidad, Jesucristo tuvo la posibilidad de ser rey de los judíos. No sé cuántos recuerdan, según el relato de Juan, cuando aquellas personas van detrás de Jesús y lo empiezan a amar tanto y a admirar tanto, que comienzan a decir: este tendría que ser el rey de nosotros. Y Jesucristo dijo: yo grandeza de hombres no estoy buscando, yo posición de reino de hombres no estoy buscando. Las personas buscando ponerlo en alto y Él poniéndolos en su lugar. Nosotros ahora mismo, ¿cuál es el enfoque más grande que tenemos? ¿Cuál es la meta más grande que nosotros tenemos? Pregúntese usted, ¿cuál es la meta más grande que usted tiene? ¿Qué es lo más grande que usted quiere alcanzar? ¿Será que alguno de todos los que estamos aquí, su respuesta fue: yo lo que quiero alcanzar es viajar a Guinea Ecuatorial y llevar palabra de Dios para que todos esos que están matando a los misioneros dejen de ser asesinos y se conviertan a Cristo? No. Alguno dijo: mi meta es que en Bárcenas y Ramírez sea erradicada la violencia a través del poder de Dios y yo voy a trabajar en el evangelismo personal. No. ¿Cuáles son sus metas? ¿Y por qué cuando hablamos de metas siempre la mente se nos va a lo material? Si mi mentalidad está centrada en lo material, simple y sencillamente mi prioridad es lo material, no lo espiritual. Y si yo no estoy centrado en lo espiritual, yo no soy iglesia de Cristo. ¿Por qué les recuerdo esto? Por una sencilla razón. Solo en lo que vamos del año 2020, usted puede ver el cumplimiento de todas las profecías que Jesucristo dijo previo a su regreso por la iglesia. Entonces Jesucristo puede venir hoy. Entonces la venida de Cristo puede ser en este momento. Y si mi pensamiento está centrado en que quiero comprar un avión y no estoy pensando en mi relación con Dios, yo me voy a quedar
Y no voy a ser arrebatado porque simple y sencillamente no soy iglesia de Cristo. Mientras más me centro en lo material, más me alejo de Dios. Y mientras más lejos estoy de Dios, menos oportunidad tengo a ser arrebatado el día que Cristo venga. Abra por favor conmigo la palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y con esto cierro el mensaje. Quiero cerrar esta reflexión de este día dejándoles un llamado a servir. Oiga el consejo de la palabra de Dios para nosotros. Lo tiene Colosenses capítulo 3, versos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, el servicio que yo le doy a Dios se ve reflejado en el trato que yo le doy a mi prójimo. Por eso la regla de oro famosa dice: haz con los demás lo que quieras que los demás hagan contigo. Esas son palabras de Jesucristo. Entonces viene el apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Colosas y les dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón. Háganlo como. Está ese símil. Está ese símil en medio de esta oración y dice: como para el Señor y no para los hombres. Aclarando que todo lo que hacemos para los hombres está siendo calificado por Dios, está siendo evaluado por Él, y a su tiempo seremos juzgados en base a eso. Y luego termina diciendo: sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hermano, ser iglesia de Cristo inicia cuando nosotros ponemos por delante a nuestro prójimo y les servimos con amor. Ahí comienza ser iglesia de Cristo. Ser iglesia de Cristo no es que yo soy el mejor, o que yo soy el diferente, o que yo soy el que puede, o que yo aquí, o que yo allá. Ser iglesia de Cristo inicia con la humildad y se perfecciona en el poder de Dios. Cuando somos humildes, entonces Dios nos usa para grandes cosas. Pero cuando somos envanecidos, siempre estamos relegados a eso mismo, a ser lo que queremos ser, y nunca atendemos al llamado de Dios. El llamado que Dios hizo para todos nosotros es un llamado a ser grande. Que nosotros atendamos a ese llamado requiere valor, requiere determinación, requiere disposición, requiere amor, y sobre todo eso requiere santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, y la iglesia de Cristo es la única que va a tener contacto directo con Él. Así es que les dejo esa llamada de alerta y los invito a, cuando lleguen a casa, llegar y reproducir los videos que se grabaron el día de hoy, y ver cuáles son los requisitos y ver cuáles son las características para poder atender a este llamado a ser grande que Dios tiene para nosotros. Que Dios les bendiga a todos
de una manera muy especial. Que la gracia de Cristo sea en ustedes y que el poder de Dios sea con ustedes y que les permita formar parte directa de la iglesia de Cristo. Y a todos los que están hoy aquí, habemos más de 100 personas, diría yo. ¿Cuántas personas sabemos, Jonathan? ¿Perdona? 86 personas. Habemos 86 personas en este lugar. A los 86 les dejo ese llamado de alerta, pero también les dejo una invitación. Si usted quiere servir para el engrandecimiento de la obra de Dios, las puertas de trabajo están abiertas. Todo el que quiera servir en la organización de la Iglesia del Príncipe de Paz en Ramírez Bárcenas, Villanueva, por favor, comuníquese conmigo y lo vamos a ubicar donde usted pueda explotar su talento y pueda honrar a Dios y pueda servirle a Dios. Todos, a los 86, desde el más grande hasta el más pequeño, les dejo ese llamado a servir a Dios. ¿Quiere servirle a Dios? Las puertas están abiertas. ¿Quiere permanecer sentado? Las puertas están abiertas. Nadie lo puede obligar a servir, ni a lo contrario. Usted decide hacerlo